Buenos días, ¿cómo están? Es obvio que al ser dos idiomas de origen latino, el español y el italiano comparten muchísimas raíces en común. Es decir, que tienen un sinfín de palabras que se parecen mucho y que significan lo mismo o casi lo mismo. Incluso en algunos casos hasta se escriben igual, exactamente igual, como en los ejemplos siguientes. Casa, cielo, rosa. En estos tres últimos casos la única diferencia es la pronunciación. Eso explica que mucha gente piensa que los dos idiomas son casi iguales, que si uno habla bien el español, aprender el italiano es pan comido, que uno lo puede lograr en un 2x3 sin devanarse los sesos. Pero pensar eso es una gran equivocación, es un error garrafal, puesto que existen numerosísimos falsos amigos entre el español y el italiano. Es decir, palabras que se parecen mucho, que tienen la misma raíz, que se escriben a veces igual, pero que significan cosas distintas, a veces totalmente opuestas o diferentes. Para cada palabra italiana que se parece a una palabra española, acordarse de si significa lo mismo u otra cosa no es nada fácil. Requiere un gran esfuerzo y no se logra del día para la mañana. Demos primero el ejemplo del que es quizás el ejemplo más famoso de falso amigo entre el italiano y el español. En italiano la palabra burro no quiere decir el animal que en español conocemos como burro o asno, sino que más bien significa mantequilla, que no tiene nada que ver. De ahí viene que burrata en italiano significa una especie de producto lácteo, una especie de queso con algo de crema, y que no tenga nada que ver con burrada en español. Pensar que burrata en italiano significa lo mismo que burrada en español sería entonces cabalmente una burrada. Demos ahora una serie de otros ejemplos de falsos amigos un tanto diabólicos. Largo en italiano no significa lo que significa largo en español, sino que significa ancho. Guardare no significa guardar, conservar, sino mirar. Aceto, que se escribe aceto, no significa aceite, sino vinagre. Carta en italiano no es lo que en español se dice carta, es decir, el documento que se envía por correo, sino que se trata de papel. Filo en italiano no es el borde cortante de un cuchillo, es lo que en español llamamos hilo. Salire en italiano no significa salir, sino que significa subir. Y para colmo de dificultad, subire en italiano no significa subir, sino que significa padecer. La palabra italiana sindaco no tiene absolutamente nada que ver con un sindicato. Significa alcalde o intendente. Sembrare en italiano no tiene nada que ver con la palabra española sembrar, como por ejemplo sembrar semillas de girasol, sino que significa parecer. Guay en italiano significa lío, problema, por lo tanto no tiene nada que ver con lo que a veces en España se oye como guay, que significa estupendo, fantástico. Pavimento en italiano no corresponde con el significado de pavimento en español, puesto que en italiano pavimento significa el piso, el suelo, por ejemplo el piso de la cocina o del comedor. Officina en italiano no significa lo que significa oficina en español, sino que designa un taller y en especial un taller mecánico. Un comercialista no es un comercial en absoluto, sino que es un contador público. En italiano el significado de factoría no tiene nada que ver con el español factoría o fábrica, sino que más bien factoría significa una granja, una finca, una instalación agrícola. Pasemos ahora a algunos falsos amigos parciales, pero no por ello menos engañosos. Se trata de palabras que en italiano tienen varios significados y pongamos que un significado corresponde al significado en español y otro significado no tiene nada que ver. Empecemos con sordidezza, que en italiano también se refiere a la noción de sordidez, pero que por otra parte tiene el significado adicional de mezquindad, tacañería, lo que no deja de sorprender a los que aprenden italiano. La palabra italiana cura
además de referirse a la cura médica, también significa cuidado, atención. Y acotemos que la palabra italiana cura no significa en ningún caso el cura, o sea, el oficial religioso. La palabra paese, además de país, también significa pueblo, localidad o incluso región. Máquina, aparte de máquina, también significa coche, auto. Vociferare, aparte de hablar muy fuerte, en voz muy alta, también significa hacer correr la voz, chismear, chismorrear o chismosear. Se puede tratar de hacer correr la voz sobre informaciones exactas o sobre informaciones no certeras, y se suele usar en modo impersonal. Si vocifera que significa se rumorea que, corre la voz que, etc. Concluyamos con una expresión que es difícil de prever para quien aprende italiano ya sabiendo hablar español. Fare specie, literalmente, palabra por palabra, es hacer especie, lo que en español no significa absolutamente nada y no se suele usar. En italiano, esa expresión fare specie significa lo que en español es asombrar, sorprender. Esto es realmente sorpresivo. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les interesó, no duden en suscribirse. Hasta luego.